La primera señal de que algo iba mal no fue un mensaje escondido, ni una llamada sospechosa, ni siquiera una discusión extraña. Fue una toalla. Una maldita toalla azul con rayas blancas. No era nuestra. Nunca la había visto. Yo sé perfectamente cuántas toallas hay en esta casa y de qué color son, porque soy yo quien las lava, las dobla y las guarda en el armario del pasillo. Y esa no estaba. Esa era nueva. Y olía a otro detergente. La encontré el viernes por la tarde, cuando llegué antes de tiempo del trabajo. Clara me había escrito para decirme que iba a estar en el gimnasio hasta las 7, que no me preocupara por la cena. Pero el coche no estaba en el garaje. La casa sí. Y la ducha estaba caliente. Y ahí estaba la toalla, húmeda, colgada con prisa en la parte de atrás de la puerta del baño. Junto con el rastro de vapor todavía en el espejo. Como si alguien acabara de salir. Y ese alguien no era Clara. No encontré a nadie en casa. Subí, bajé, abrí armarios sin saber exactamente qué buscaba. Todo parecía normal, pero se notaba diferente. Como cuando entras a una habitación donde ha pasado algo, aunque nadie te lo diga. El aire cambia. El silencio pesa. No dije nada. Guardé la toalla en una bolsa de plástico, la escondí en el maletero del coche y me senté en la terraza a esperar. Cuando Clara llegó, sonriendo como si nada, dándome un beso en la mejilla y hablando del tráfico, supe que algo en mi cabeza había cambiado para siempre. Ya no era su marido. Ya no era el de antes. Era un hombre que acababa de encontrar una toalla que no pertenecía a su casa. Y eso, aunque parezca poca cosa, lo cambia todo. Esa noche no dormí. No porque estuviera alterado, ni por darle vueltas a la cabeza como suelen decir. No. Simplemente me senté en el sofá del salón con la tele encendida en silencio y esperé a que algo pasara. Clara se metió en la cama temprano, o fingió hacerlo. Yo no subí. No quería verla dormida, no quería escuchar su respiración tranquila ni observar cómo abrazaba la almohada como si la vida fuera perfecta. Me quedé abajo, mirando una pantalla negra, pensando en una toalla. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella, preparé café como todos los sábados, me vestí y salí a hacer la compra. Pero no fui al supermercado. Conduje hasta el gimnasio donde Clara decía estar y me senté en el coche frente a la puerta durante más de una hora. La idea era clara, si no la veía entrar o salir, ya no habría excusas. A las 9:30, ella apareció, bajándose de un coche que no era el suyo. El conductor, un hombre de unos 40 y pocos, con cara de no dormir bien y camiseta ajustada de esas que usan los que quieren parecer más fuertes de lo que son, no hizo el intento de salir. Solo bajó el volumen de la música mientras Clara recogía su bolsa del asiento trasero. Ella no me vio. Caminó directo hacia la entrada del gimnasio, como si de verdad fuera a entrenar, como si la última hora no hubiera pasado dentro de ese coche. Esperé 10 minutos más, luego me bajé del coche, entré en el edificio y pregunté en recepción por las clases de yoga. No había clases ese día. Ni yoga ni nada. Solo máquinas y pesas. Eso fue todo lo que necesitaba saber. Volví al coche, encendí el motor y apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos me crujieron. No sentía rabia todavía, ni tristeza. Solo una especie de calor molesto que me subía por la nuca, como si el cuerpo quisiera reaccionar pero no supiera por dónde empezar. No volví a casa directo. Di vueltas por la ciudad, pasé por calles donde no tenía nada que hacer, comí un bocadillo en un banco como si estuviera huyendo de mi propia casa. Llegué a las 2 y Clara estaba en la cocina, con el pelo todavía húmedo, cortando tomates para una ensalada. Me saludó con la voz habitual, sin rastro de nerviosismo, preguntando si había comprado pan. Le dije que no. Pasaron los días sin que yo dijera nada. Ella siguió con sus historias de siempre, sus clases, sus reuniones, sus duchas a horas exactas, y yo seguí actuando como si todo fuera normal.
Pero cada movimiento suyo me resultaba falso, cada gesto era un intento de disfrazar lo evidente. El martes, mientras preparaba la cena, dijo que el jueves tenía que quedarse hasta tarde en el instituto por una reunión con los padres. Asentí sin decir nada. Ella se giró y me miró raro, como esperando una pregunta, alguna frase que abriera el tema. No se la di. El jueves, a las 6:30, Clara salió de casa con una mochila pequeña y su ropa habitual de trabajo. Me dio un beso en la mejilla, ese beso frío que se da por costumbre, y se marchó. Esperé exactamente 15 minutos antes de salir detrás. Ya tenía claro lo que iba a hacer. Cogí el coche, conduje hasta el instituto y aparqué a una calle de distancia. Caminé hasta la entrada, observé el edificio durante varios minutos, y como no vi movimiento, decidí entrar. Fingí estar buscando a un profesor, pregunté por la reunión, y la mujer de la limpieza me dijo que no había ninguna programada. Agradecí, salí del edificio, y mientras caminaba de vuelta al coche, vi el coche de Clara girar por la esquina. Iba con él. El mismo del gimnasio. Esta vez no se molestaron en disimular. Él tenía la mano en su muslo. Ella reía. No me siguieron viendo. Me aparté, los dejé pasar, y le seguí de lejos. No iba a intervenir, no iba a armar una escena. Ya no necesitaba pruebas, ni grabaciones, ni un detective. Todo era evidente, y estaba pasando delante de mí. Lo seguí hasta un piso en el centro. Se bajaron, entraron juntos, y yo me quedé en el coche durante casi 2 horas. Luego salí, anoté la dirección, tomé una foto de la puerta, y volví a casa. Cuando entré, ella ya estaba en el sofá, en pijama, con el pelo recogido y el portátil encendido. Me preguntó si había cenado. Le dije que sí, y subí a ducharme. En el baño, me senté en la tapa del inodoro y respiré hondo. Había visto lo que tenía que ver. Ahora ya no era un presentimiento ni una sospecha. Era real. Clara me estaba engañando. Y no le importaba. Ni siquiera hacía el intento de esconderlo bien. Había entrado y salido de mi casa como si yo fuera un mueble más. Como si yo no estuviera allí. Esa noche, me metí en la cama junto a ella y me quedé mirando al techo durante horas. Escuchaba su respiración tranquila, y solo pensaba en que todo lo que había construido durante 14 años se estaba desmoronando sin un ruido, sin un grito, sin una pelea. Ella dormía. Y yo, en silencio, planeaba el principio del final. Esperé al sábado. Lo hice porque no quería interrumpir su semana, ni que tuviera una excusa fácil para irse corriendo de casa con cualquier pretexto. Ese sábado no teníamos planes. Pablo estaba en casa de su primo en Castellón, así que estaríamos los dos solos todo el día. Me levanté temprano, preparé café como siempre, desayuné sin decir una palabra y me senté en el salón a leer el periódico con el móvil apagado. Clara bajó 1 hora después, todavía con el albornoz puesto, y cuando me saludó noté que su voz sonaba tranquila, como si todo estuviera en orden. Fue entonces cuando le dije que teníamos que hablar. No lo dije gritando ni con dramatismo. Solo la miré a los ojos y lo solté con la calma de quien ya no tiene nada que preguntar. Ella se quedó parada, todavía de pie, con la taza de café a medio llenar en la mano, y me miró como si no entendiera nada. No dije nada más. Solo señalé el sofá del otro lado de la mesa. Se sentó sin soltar la taza y durante unos segundos solo se escuchaba el goteo del grifo mal cerrado en la cocina. Cuando vio que no empezaba, habló ella. ¿Qué pasa ahora? ¿Otra vez con tus paranoias? Le respondí con la misma calma con la que uno ordena una pizza. Le dije que sabía lo del coche, que sabía lo del gimnasio, que conocía la dirección del piso en el centro y que la había seguido el jueves. Su rostro cambió al instante, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Bajó la mirada, apretó los labios y se quedó en silencio. No lo negó. No se rió. No intentó siquiera fingir sorpresa.
Solo dijo lo siguiente. ¿Y qué quieres que te diga? Me apoyé hacia adelante, sin gritar, sin levantar la voz, sin hacer un solo gesto exagerado, y le dije que no esperaba nada de ella, pero que me debía una explicación. No una historia de fantasía, no una excusa de manual, sino la verdad. Me debía la verdad por 14 años de matrimonio y por cada noche en la que me acosté al lado de alguien que ya no estaba allí. Ella suspiró, se levantó, fue a la cocina, se sirvió el café que aún no había terminado, volvió al salón, se sentó y empezó a hablar. Lo hizo sin rodeos, sin lágrimas ni frases bonitas. Me dijo que llevaba casi 3 meses viéndose con ese tipo, que lo había conocido en una formación de profesores, que habían coincidido un par de veces, que empezaron a hablar por correo, luego por WhatsApp, y que un día, sin pensarlo mucho, se subió a su coche después de una charla y terminaron en su piso. Me dijo que no estaba planeado, que no era algo que hubiera buscado, que simplemente había pasado. Me dijo que al principio pensó que sería una única vez, pero que después no pudo parar. Me dijo que con él se sentía vista, escuchada, deseada, y que hacía tiempo que conmigo solo compartía silencios. Quise preguntarle por qué nunca dijo nada, por qué no pidió distancia, por qué no fue honesta antes de acostarse con otro, pero no lo hice. Me limité a escuchar, porque cada palabra que salía de su boca era como una piedra más cayendo sobre lo poco que quedaba. Me dijo que lo sentía, que no quería hacerme daño, que no sabía cómo terminarlo y que, en parte, se sentía atrapada entre el deseo de seguir con su vida y el peso de nuestra historia. Me dijo que conmigo tenía estabilidad, pero que con él tenía intensidad. Que con él no había discusiones sobre facturas ni colegios ni vacaciones, solo mensajes, cafés escondidos y camas ajenas. Me dijo que no sabía si estaba enamorada, pero que tampoco sabía si seguía enamorada de mí. Durante todo ese monólogo no la interrumpí. No porque fuera valiente, sino porque no tenía energía para discutir. Cuando terminó, se quedó mirándome esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero no dije nada. Me levanté, fui a la cocina, llené un vaso de agua, lo dejé en la encimera sin beberlo y volví al salón. No es solo lo que hiciste, le dije sin mirarla directamente. Es lo fácil que te salió contarlo. Como si me estuvieras explicando que has cambiado de marca de champú. Como si yo fuera un trámite. Ella bajó la mirada otra vez. No lloró. No se levantó a abrazarme ni hizo una escena de arrepentimiento. Solo se quedó ahí, sentada, con la taza en la mano, sin saber si debía defenderse o resignarse. Le pregunté si tenía pensado seguir viéndose con él. Dijo que no lo sabía. Le pregunté si había pensado en separarse. Dijo que tampoco lo sabía. Le pregunté si en algún momento había sentido culpa. Se quedó en silencio. Esa fue la peor respuesta de todas. Me acerqué al mueble del salón, abrí el cajón donde guardábamos los documentos importantes y saqué una carpeta con los papeles del seguro, del banco, de la hipoteca. Los tiré sobre la mesa y le dije que, si no tenía respuestas para mí, entonces teníamos que empezar a buscar soluciones legales. No por venganza. No por orgullo. Solo porque no podía seguir compartiendo casa, cama y vida con alguien que me veía como una obligación y no como una elección. Ella se levantó, recogió su taza, la dejó en la cocina y volvió a subir al dormitorio sin decir una palabra. Yo me quedé allí, mirando esa carpeta abierta, pensando en todo lo que nos habíamos dicho sin decirlo realmente. El domingo lo pasé en silencio. Clara bajó a desayunar como si el día anterior no hubiese existido. Me preguntó si quería café y no le respondí. Preparó el suyo, se sentó frente a mí, intentó sacar conversación sobre la cena con sus padres el próximo fin de semana, como si hablar del tiempo o de la agenda familiar pudiera tapar el hecho de que la había descubierto acostándose con otro. No le respondía nada, me limité a observarla, a memorizar cada uno de sus gestos, su forma de evadir mi mirada, su necesidad de llenar el aire con frases inútiles.
Cuando terminó su café, se levantó con desgana y se fue al dormitorio. La escuché ducharse, arreglarse, y luego salir sin decir a dónde iba. No me importaba. Ese día no necesitaba seguirla. Ya tenía todo lo que necesitaba para dar el siguiente paso. Aproveché su ausencia para sacar mi portátil. Empecé por lo básico: banco, notaría, abogado. Había trabajado más de una década en el mismo lugar, y aunque no era millonario, había sido constante con mis ahorros. Clara, por su parte, había dejado de trabajar a tiempo completo cuando nació Pablo y desde entonces solo había hecho sustituciones ocasionales o colaboraciones. Todo lo importante estaba a mi nombre. La casa, el coche, las cuentas principales. Ella lo sabía. Lo que no sabía era que estaba a punto de perder mucho más de lo que imaginaba. Llamé a David, mi amigo de toda la vida, que además de ser abogado matrimonialista era el tipo más directo que conocía. Le conté la situación sin adornos, sin drama. Me pidió pruebas. Le dije que no había grabaciones ni capturas, pero que la había seguido, que había presenciado todo y que Clara lo había admitido sin presiones. Me dijo que eso bastaba para iniciar una separación con ventaja. Quedamos al día siguiente en su despacho. Antes de colgar, me dijo una frase que no se me olvidó: ahora no se trata de llorar, se trata de ejecutar. Y eso era exactamente lo que pensaba hacer. El lunes, mientras Clara llevaba a Pablo al colegio, imprimí una lista con todo lo que necesitaba mover: cuentas conjuntas, seguros, suscripciones, accesos digitales. Cambié las contraseñas de todo lo que era exclusivamente mío. Cancelé su tarjeta adicional. Saqué mis documentos personales del cajón del dormitorio y los guardé en una carpeta negra que escondí en el coche. Fui al despacho de David, firmé el poder para que me representara y empecé los trámites de separación. No quería esperar más. Esa misma tarde fui a ver a Tomás, el administrador del instituto donde Clara trabajaba a tiempo parcial. Lo conocía porque habíamos coincidido varias veces en reuniones de padres, y él era amigo de uno de mis compañeros de trabajo. Le dije que necesitaba hablar con él de forma confidencial. Lo invité a un café y le solté la verdad. Le dije que Clara tenía una relación con otro profesor del mismo centro, uno casado, con hijos, y que estaba usando su tiempo de trabajo para verse con él. No fui grosero ni violento, solo le expuse los hechos como si fuera un parte médico. Tomás, incómodo, me dijo que no podía hacer nada sin pruebas, pero su cara me confirmó que no era la primera vez que escuchaba algo parecido. Volví a casa antes de que Clara regresara. Me senté en el comedor, abrí el portátil y empecé a redactar un correo. No para ella, sino para sus padres. Gente muy tradicional, que me había tratado siempre con respeto. Les escribí sin ira, sin adjetivos, solo con fechas, datos y hechos. Les conté que su hija estaba en una relación con un hombre casado, que yo ya había tomado medidas para protegerme y que lo hacía porque no quería que la historia llegara a ellos por terceras personas. Al final del correo les dije que, pese a todo, seguiría respetándolos, pero que no podía seguir siendo parte de una familia donde no había respeto por lo básico. No esperaba respuesta, pero sabía que ese correo causaría un impacto. Cuando Clara volvió, intentó comportarse con normalidad, como si lo del sábado hubiera sido un malentendido. Me preguntó si quería salir a dar un paseo por el centro. Le dije que no. Me preguntó si íbamos a hablar del tema. Le dije que ya habíamos hablado todo lo que había que hablar. Me miró como si no entendiera nada, como si esperara una reacción diferente. Entonces le dije: ayer anulé tus tarjetas, cambié las contraseñas de las cuentas, y hoy estuve con David. He iniciado los trámites. No hay marcha atrás. Ella se quedó de pie en mitad del salón, con el bolso en la mano, sin saber si dejarlo en el perchero o tirarlo al suelo. Me preguntó si había enloquecido. Le respondí que no. Que simplemente había decidido actuar.
Me preguntó si de verdad pensaba echar por tierra toda nuestra vida por una tontería. Le respondí que no, que ella ya lo había hecho, yo solo estaba recogiendo los pedazos. Durante los siguientes días, Clara se dedicó a llorar, a buscar conversaciones que ya no tenían sentido, a decir que había sido un error, que todo se podía arreglar, que pensara en Pablo, que no actuara con frío. Le repetí siempre lo mismo, esto no lo elegí yo, lo hiciste tú. Y aunque cada vez parecía más desesperada, no mostró arrepentimiento real, solo miedo a las consecuencias. Nunca me pidió perdón, solo me pidió tiempo. Y eso, precisamente, era lo que ya no estaba dispuesto a darle. Esa semana fue la más tensa que recuerdo desde que vivo en esta casa. Clara empezó a comportarse como si nada de lo que había hecho tuviera importancia, como si todo fuera una reacción exagerada de mi parte y no la consecuencia directa de sus decisiones. Limpiaba más de lo normal, se vestía mejor incluso para estar en casa, hablaba con Pablo con un tono forzado, como si tuviera que demostrar algo. Evitaba mencionar el tema de la separación, pero notaba cómo me observaba cuando pensaba que yo no la veía, como si esperara que en algún momento diera marcha atrás, que me arrepintiera o que me quebrara. No lo hice. Mantuve el mismo tono, la misma distancia, la misma firmeza. David ya había presentado los papeles y Clara los había recibido el viernes, firmados por Burofax. A partir de ahí su actitud cambió. Ya no lloraba, ya no discutía, simplemente se encerraba en el dormitorio por las tardes o se iba a dar vueltas sin avisar. Había perdido el control de la situación y por primera vez parecía entender que no iba a conseguir nada actuando como víctima. El domingo por la tarde, mientras Pablo jugaba en casa de sus primos, ella se acercó al salón con un sobre en la mano. Me preguntó si podía hablar conmigo sin gritar, sin rodeos. Le dije que hablara, pero que no esperara respuestas emocionales. Se sentó frente a mí, puso el sobre la mesa y me dijo que había escrito una carta, pero que prefería explicarlo todo en persona. Le dije que no necesitaba explicaciones, que ya había escuchado bastante, pero insistió. Dijo que no iba a justificar nada, que lo que hizo fue una traición y que no tenía cómo cambiarlo, pero que quería que supiera que no había sido por odio, ni por venganza, ni por aburrimiento. Me dijo que llevaba años sintiéndose desconectada de la vida que habíamos construido, que había entrado en una rutina que no la satisfacía, que había empezado a sentirse invisible y que ese tipo, al que apenas conocía, apareció en un momento en el que necesitaba sentirse otra vez una persona y no solo una madre o una esposa. Me dijo que sabía que no era una excusa válida, que no esperaba que la perdonara ni que cancelara el proceso, pero que necesitaba decirme que todo lo que pasó no fue porque yo hubiera fallado, sino porque ella no supo gestionar su propia frustración. Le respondí que agradecía la claridad, pero que esas palabras llegaban demasiado tarde. Le dije que no podía seguir compartiendo la vida con alguien que se fue a otra cama en lugar de hablarme, que eligió mentir durante meses en vez de enfrentar las cosas. Ella bajó la mirada, y por primera vez desde que todo empezó, noté que no estaba actuando. No estaba buscando manipular ni convencer. Solo escuchaba, como alguien que finalmente había aceptado que todo se había roto. Me preguntó si había alguien más, si había empezado a conocer a otra mujer. Le respondí que no, que después de todo lo vivido lo último que quería era meter a otra persona en medio de este desastre. Me dijo que lo entendía y se quedó callada un largo rato. Después de ese silencio, me dijo que le preocupaba mucho cómo íbamos a manejar la situación con Pablo, que no quería que el niño creciera pensando que su madre era una traidora o que su padre la odiaba. Le dije que eso dependía de cómo se comportara de ahora en adelante, que si mantenía la calma y colaboraba con el proceso, yo no iba a usar a Pablo como escudo ni iba a hablar mal de ella delante de él. Me miró con alivio y me dio las gracias. Fue la primera vez en semanas que me dijo algo sincero. Luego me preguntó si al menos podíamos intentar hablar una vez más con alguien, una terapeuta, un mediador, lo que fuera. Le dije que no. No porque no creyera en la terapia, sino porque no quería reparar algo que ya no existía.
Le dije que ella rompió el contrato más básico que había entre nosotros, no el legal, sino el personal, ese acuerdo de respeto y lealtad que habíamos asumido sin necesidad de escribirlo. Ella asintió. No intentó rebatirme. No dijo nada más. Finalmente me pidió que, cuando todo estuviera firmado, no la dejara fuera de las decisiones sobre Pablo, que no la excluyera, que ella no iba a desaparecer. Le respondí que jamás haría algo así, que él era lo único que no estaba en discusión y que su relación con su hijo iba a ser siempre una prioridad para mí. Se levantó, tomó el sobre, me lo entregó y dijo que era su respuesta legal a la demanda. Me deseó suerte y se fue a su habitación. No la volví a ver el resto del día. Esa fue la última conversación que tuvimos como pareja. No hubo gritos, ni insultos, ni amenazas. Fue una despedida disfrazada de negociación, una aceptación tácita de que lo que éramos ya no tenía arreglo. Lo curioso es que, al terminar, no sentí alivio ni tristeza. Solo una calma extraña, como cuando se cierra una puerta y ya no hay viento entrando por debajo. El papeleo final llegó una tarde cualquiera, sin aviso previo, solo un correo electrónico del abogado y una notificación en la app del juzgado. Todo estaba resuelto. No hubo necesidad de sentarse ante un juez, no hubo audiencia, no se discutió la custodia porque habíamos llegado a un acuerdo razonable desde el principio. Pablo se quedaría conmigo durante la semana, Clara lo tendría los fines de semana alternos, y en vacaciones repartiríamos el tiempo según nos convenga. Nadie pidió nada más. No hubo pensión, no hubo reparto complicado de bienes porque, desde el inicio, yo me ocupé de que todo estuviera a mi nombre y ella, quizás por culpa o por miedo a complicarlo, no lo discutió. Cuando terminé de leer los documentos, no sentí nada inmediato. Cerré el portátil, me serví un café y seguí con el resto de la tarde como si hubiese pagado una factura más. Luego, al llegar la noche y sentarme solo en el salón mientras Pablo dormía arriba, empecé a repasar todo, desde la toalla hasta la última conversación con Clara. No como un recuerdo emocional, sino como una especie de resumen necesario, como cuando uno repasa un informe antes de archivarlo. Me di cuenta de que, aunque durante semanas había sentido que mi vida se había roto, en realidad solo se había corregido una mentira que llevaba demasiado tiempo creciendo. Clara y yo ya no éramos pareja desde hacía mucho. Solo que yo me resistía a verlo. Me aferraba a una rutina cómoda, a una imagen de familia que ya no existía más que en mi cabeza. No me considero una víctima. No quiero lástima ni reconocimiento. Ella eligió lo que hizo y yo reaccioné como debía. No perfecto, no desde la nobleza ni desde el perdón, sino desde el sentido común. Cuando alguien te rompe la confianza, no se trata de dramatizar, sino de actuar. Ella cruzó una línea y yo simplemente no permití que me arrastrara con ella. Le dejé claro que no había vuelta atrás y cumplí. Sin amenazas, sin exabruptos, sin dar lugar a que me convirtiera en el tipo que perdona todo por mantener una estructura vacía. Y eso es algo de lo que, pese a todo, me siento orgulloso. Pablo se adaptó mejor de lo que esperaba. No le dijimos todos los detalles, claro. Solo le explicamos que su madre y yo íbamos a vivir separados, que las cosas entre los adultos a veces no funcionan como uno espera, pero que eso no cambiaba nada entre él y nosotros. Al principio preguntaba mucho, luego se acostumbró. Nunca nos vio pelear, nunca nos escuchó gritarnos, y eso creo que ayudó. Intento ser lo más presente posible para él, hablarle con honestidad sin involucrarlo en lo que no le corresponde. Clara, por su parte, ha cumplido con los horarios, se comunica con respeto y hasta ha empezado a mostrarse más madre que antes, quizás por culpa o por necesidad de compensar. No me importa cuál sea la razón mientras Pablo esté bien. Yo también empecé a reconstruirme. Al principio me obligaba a salir, a retomar contacto con amigos que había dejado de lado por el ritmo familiar, a llenar los silencios con actividades. Luego dejé de forzarme y empecé a disfrutar de mi tiempo solo. Hice cambios en la casa, no por despecho,
sino porque necesitaba que el espacio se sintiera mío. Tiré cosas que guardábamos por inercia, pinté las paredes, reorganicé los muebles. No fue una transformación simbólica, fue práctica. Eliminar lo que estorbaba. Punto. También empecé a cuidarme más, no porque estuviera buscando a alguien, sino porque me di cuenta de que durante años había estado en segundo plano en mi propia vida. Clara se mudó a un piso pequeño, cerca del colegio de Pablo. No hemos vuelto a hablar más allá de lo necesario. No somos amigos, ni enemigos. Somos dos adultos que comparten la responsabilidad de un hijo y que entienden que lo único que les queda en común es eso. Me ha escrito un par de veces fuera del contexto de Pablo, intentos vagos de conversación, pero nunca respondí más allá de lo funcional. No hay rencor, pero tampoco interés. Lo que fuimos ya no tiene lugar. A veces la gente me pregunta si volvería a confiar en alguien, si pienso en rehacer mi vida. No tengo una respuesta clara. No estoy cerrado a la idea, pero tampoco la busco. Por ahora me basta con estar en paz, con tener mis días ordenados, con ver a mi hijo crecer sabiendo que no estoy fingiendo nada frente a él. Lo que venga después, si viene algo, será porque tiene sentido y no porque necesito llenar un vacío. Esta historia no tiene un final épico ni una enseñanza profunda. Solo aprendí que uno puede perder muchas cosas sin desmoronarse, que el amor no siempre se rompe de golpe, a veces se va apagando y uno no lo nota hasta que ya no queda nada. Y cuando llega ese momento, lo mejor que se puede hacer es no aferrarse, no suplicar, no preguntar por qué. Simplemente cerrar la puerta, recoger lo que es tuyo, y seguir. Porque quedarse esperando una explicación nunca devuelve la dignidad, pero tomar decisiones sí. Y eso fue lo que hice. Y aquí estoy, un año después, con una vida más simple, pero más mía. Sin sobresaltos, sin mentiras, sin necesidad de controlar lo que no depende de mí. Y si tuviera que volver a pasar por todo esto otra vez, haría exactamente lo mismo. Porque al final, perder a alguien que te miente no es una pérdida. Es una limpieza. Y a veces, eso es lo único que uno necesita para volver a respirar.